El hidrógeno es el elemento más liviano y abundante en la naturaleza. Actualmente, la mayoría del hidrógeno en el mundo se genera a partir de combustibles fósiles, pero hoy la tecnología permite obtenerlo a partir de energías renovables, por lo que el denominado hidrógeno verde es visto como el combustible del futuro y un camino a la descarbonización. En Chile existe un potencial para su producción y exportación, lo que significaría un avance en la mitigación y adaptación al cambio climático. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este capítulo donde hablaremos sobre hidrógeno verde, el cual traería consigo un cambio radical en cómo se produce la energía en nuestro país. Por una parte reduciendo las emisiones de gas invernadero y por otro integrando energías renovables en su producción. ¿Qué potencial tiene para convertirse en el combustible del futuro? ¿Qué estrategias se están implementando en nuestro país para producirlo? Vamos a averiguarlo juntos en este nuevo capítulo de Cuarta Revolución. El hidrógeno ha sido ampliamente utilizado como materia prima en el sector industrial desde hace más de 100 años. Actualmente se utiliza como materia prima en la industria química y petroquímica, para el refinamiento del petróleo, en la alimentaria, agrícola, del vidrio y los metales y en la electrónica. El hidrógeno se produce actualmente desde combustibles fósiles y es conocido como hidrógeno gris si proviene del petróleo, café si proviene del carbón y azul si es de gas natural. Hace 30 años atrás, un físico chileno ya investigaba en su laboratorio las propiedades del hidrógeno. Lo considera el sustituto natural del petróleo. Hoy sigue aportando con su trabajo e investigación. Los invito a que conversemos y aprendamos juntos con el profesor Alejandro Cabrera. ¿Cómo se produce el hidrógeno y qué ventajas también tiene como combustible? Mucho del hidrógeno que se produce ahora viene del petróleo, de estas columnas de destilación. ¿Y qué pasa con el hidrógeno verde? Cuando le agregamos al hidrógeno la palabra verde, claro. ¿Es porque tiene qué cualidades ese hidrógeno? Se le puso el nombre de verde ahora cuando el hidrógeno lo generas a partir de tecnologías que son renovables. Lo único que consume energía eléctrica. ¿Ya? Y seguramente un ingeniero económico de cálculo calcularía que no es tan eficiente desde el punto de vista financiero porque a lo mejor estamos gastando más energía que la que estamos produciendo. Pero sin embargo, ahora que tenemos todas las energías eólicas, fotovoltaicas, generar hidrógeno sería una manera de cómo acumular esa energía. Oiga, bueno, para la mayoría de las personas hablar de hidrógeno es algo relativamente nuevo. Sin embargo, usted ya lleva más de 30 años investigando sobre esto. Y según tengo entendido, en el fondo gran parte de su investigación ha sido relacionar justamente el hidrógeno con metales. Sí. ¿Cómo ha sido esa investigación? Es que es un área de la físico-química que se llama catálisis, que hay muchas reacciones que espontáneamente no se dan si uno las tiene en aire o en vacío, pero si uno pone un metal, se catalizan en la superficie, se hace más fácil la reacción. Y en el caso del paladio, ese hidrógeno atómico tiene la propiedad de penetrar
y entonces el paladio es como un absorbente, es como una esponja del hidrógeno. Yo he estudiado mucho el hidrógeno en paladio para entender por qué. Entonces el punto es, si una vez que lo entienda por qué, puedo tratar de modificar algún otro metal para que tenga esas propiedades. Pero la naturaleza no es tan amable con uno. Claro, eso sería como una posible función. Ese es mi sueño. Ese es su sueño. Sí, mi sueño, pero que se hiciera con un metal barato. Claro. O sea, modificar un metal, suponte que modificáramos cobre. Claro. ¿Ya? Y entonces sería el ideal, sería la papa. En un sentido más personal, ¿qué lo sigue motivando a seguir en esto? Creo que hay dos planos. Uno es el de la docencia, formación, traspasar la experiencia. Pero por otro lado, esto justamente lo que uno siempre aspira es a descubrir algo que sea importante. Puede que pase toda la vida y no lo encuentre nunca, pero sin embargo, por lo menos lo que hizo fue poner una piedra en esta gran estructura de la ciencia. La necesidad de reemplazar los combustibles fósiles en Chile y en el mundo es un desafío, ya que los automóviles en base a diésel y gasolina son responsables del 23% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. La electromovilidad surge entonces como una oportunidad y la tecnología del hidrógeno como un complemento ideal. Para hablar de esto voy a conversar con Antonio Sánchez, él es investigador del Laboratorio de Electromovilidad de la Universidad Santa María. Antonio, te propongo que partamos por el principio porque es probable que muchas amigas y amigos nunca hayan escuchado todavía hablar del hidrógeno verde. Entonces, cuéntanos qué es el hidrógeno verde y cómo lo distinguimos de los hidrógenos convencionales. Bueno, el hidrógeno verde, en el fondo, sigue siendo la misma molécula que el hidrógeno convencional, solo que para su producción se considera que solamente se utilizan energías renovables. Normalmente lo más común y lo que estamos pensando nosotros en Chile es producirlo a través de la electrólisis con energía eléctrica proveniente de paneles fotovoltaicos o de energía eólica. A diferencia del hidrógeno gris, que es un hidrógeno, o azul también, que ese hidrógeno se produce a través de la reformación de combustibles fósiles. Pero el hidrógeno en sí mismo, ¿qué es lo que es? Bueno, el hidrógeno molecular H2, ¿no es cierto? Es tremendamente abundante en la Tierra, en el universo en general, es como funciona el Sol. Y nosotros, bueno, lo que tenemos normalmente en el mundo es hidrógeno en estado combinado con el oxígeno, como agua. Oye, y esta combinación de el hidrógeno verde con la electromovilidad. El hidrógeno es capaz de acumular, es un vector energético de una gran energía por unidad de peso. Es decir, su energía específica es muy alta en comparación con baterías de litio o con otros vectores energéticos como el diésel o la gasolina. Por lo tanto, dado que tiene una tremenda cantidad de energía por unidad de peso, es una buena alternativa para reemplazar los combustibles fósiles, sobre todo para electromovilidad de alta potencia o alta autonomía. Oye, tengo entendido que tú trabajaste en la implementación de un vehículo minero para la unidad del teniente de Codelco, que funcionaba con celdas que se alimentaban con hidrógeno verde. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia todo nació por una iniciativa Corfo que tuvimos a través de la universidad y donde comenzamos a trabajar en un proyecto del desarrollo de un vehículo minero que todavía nos encontramos desarrollando. En el proceso y para ganar confianza también, comenzar a ganar experiencia en toda la transformación de vehículos, transformamos una camioneta de uso minero, que es una camioneta operativa que tenemos hoy en día y que pretendemos ir a probar a Minera El Teniente en los próximos meses. La experiencia fue muy interesante. Aprendimos mucho, sobre todo con el pilotaje de la camioneta. Creemos que estamos preparados como para desafíos mayores, implementación de vehículos mineros o de mayor potencia o autonomía. Y también trabajaste en un tren eléctrico que usaba pilas que se alimentaban de hidrógeno verde. ¿Cómo funcionaba ese tren? Estamos muy entusiasmados con el proyecto, con todos los proyectos que están pasando en
que utilizan hidrógeno verde como vector energético en electromovilidad. Y el tema del tren es un tema tremendamente interesante para nosotros. Está en proceso en este momento, todavía no lo desarrollamos, tenemos la ingeniería ya muy avanzada. Este es un convenio que tenemos con EFE, con el Ministerio de Transporte y con la empresa Hydrox, que es la empresa también ejecutora y gestionadora de todo esto. Estamos con la universidad y con el Instituto Nacional de Hidrógeno. Lo que queremos es volver una automotora de pasajero que normalmente se alimenta desde la catenaria con energía eléctrica, volverlo autónomo. Oye, ¿y más o menos para cuándo se proyecta poder ver este tren funcionando? Yo creo que en un año y medio, o dentro de un año y medio, podríamos tener pruebas ya. Dentro de un año tener pruebas del tren. Oh, qué interesante. Oye, ¿y cómo está el desarrollo en el mundo del tema de buses, autos, camiones con hidrógeno verde? Creo que es un tema bien interesante a abordar, porque si bien hay soluciones que están vendiendo a nivel, ¿no es cierto?, el primer mundo, Europa, Norteamérica y también Asia, creo que es un tema que todavía está en desarrollo y es una tremenda oportunidad para nosotros como país poder desarrollar tecnología en esta área. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde impulsada el 2020 por el Ministerio de Energía, se proyecta utilizar este recurso para activar aplicaciones domésticas y desarrollar la exportación. Dentro de las primeras metas se contempla reemplazar el hidrógeno que se usa actualmente en las refinerías de petróleo y producir amoníaco verde para reemplazarlo por el importado, además de utilizarlo en camiones mineros y de ruta, en buses e inyectarlo además en redes de gas. Antonio, ¿y qué has aprendido de electromovilidad con hidrógeno verde? ¿Cuáles siguen siendo los desafíos y las dificultades que se presentan hoy? Eso es una buena pregunta. Hay dificultades desde el punto de vista técnico y hay dificultades desde el punto de vista de gestión de los proyectos. Yo creo que desde el punto de vista de gestión de proyectos, ¿cierto?, y de la realización, siempre levantar fondos, porque son proyectos caros, son proyectos de desarrollo que finalmente impactan el bolsillo. O sea, las pilas de combustible son elementos y dispositivos más o menos caros. Pero desde el punto de vista técnico hemos aprendido mucho, o sea, eso ha sido tremendo. Y las dificultades que se han presentado dicen relación primero contra el secreto automotriz. O sea, hay muchas cosas que son secretos y que son difíciles de encontrar. La gestión de energía es algo que nosotros hemos tenido que resolver nosotros. En tu visión, ¿cómo se va a transformar el transporte con el hidrógeno verde? ¿Cómo se va a transformar la vida en las ciudades y de los ciudadanos también? Yo creo que la movilidad eléctrica de baja potencia va a seguir siendo dominio de las baterías de litio. O sea, no veo por qué vamos a tener un scooter de hidrógeno, ¿no? Puede continuar siendo de litio, pero creo que la electromovilidad de mayor potencia, los buses de Transantiago, aquellos buses que recorren largas distancias, más de 30 kilómetros, que llevan mucha gente, creo que va a ser una excelente alternativa, sobre todo en lo que se espera en los próximos años, cuando las baterías de litio comiencen a ser ya un desecho. Y a diferencia de las baterías de litio, cuando hablamos de pilas de combustible e hidrógeno, el desecho es mucho menor, van a ser solamente membranas. ¿Y eso cómo se traduce en una transformación también para los ciudadanos, en el día a día? Sí, bueno, la contaminación es el mayor impacto, eso hay que decirlo. Pero yo creo que desde el punto de vista país, el gran impacto va a depender de las políticas públicas que se lleven a cabo dentro del país. ¿A qué me refiero con esto? O sea, uno tendería a pensar que la electromovilidad con hidrógeno abra nuevas posibilidades de trabajo, nuevas posibilidades de desarrollo, nueva industria en Chile. Y yo creo que por ahí viene una tremenda oportunidad y un tremendo cambio. Con mayor razón pensando que Chile es potencialmente y hay toda una estrategia de desarrollo de hidrógeno verde. O sea, podríamos ser grandes también exportadores de esta energía. Exactamente. Las grandes ventajas que tenemos desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica renovable, ¿cierto?, tanto en el norte de Chile como en el sur, en el extremo sur, tenemos una calidad de vientos para la generación eléctrica que es inigualable en el mundo, y en el norte tenemos una radiación solar que también es inigualable, por lo tanto tenemos ventajas importantes como para poder sacarle provecho a esta industria del hidrógeno verde. ¿Y cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar, de investigar y ser parte del laboratorio de electromovilidad de la universidad? Me imagino también que todos estos conceptos y estas tecnologías
están hoy día siendo parte también de la formación que están recibiendo los alumnos aquí en la universidad, ¿no? Sí, bueno, ha sido una buena experiencia, ha sido muy enriquecedora desde mi punto de vista y para todos, no solamente para mí, que especialmente para mí ha sido muy enriquecedora porque he abierto líneas de investigación que no había y estamos formando alumnos a nivel a nivel profesional como ingeniero electricista, especialista en electromovilidad y a nivel también de posgrado, magíster especialista en electricidad. Hemos colaborado también con todas las escuelas técnicas de la universidad de electromovilidad. Tiene una área técnica bien importante en la sede y hemos formado también a nivel técnico expertos en electromovilidad con hidrógeno. Por lo tanto, hemos abordado todas las áreas desde el nivel técnico, profesional y posgrado. ¿Tú crees que en el futuro va a haber un uso masivo del hidrógeno verde en la electromovilidad, no solamente en las grandes ciudades, en las capitales, sino que esto también va a llegar a las regiones y a los sectores rurales? Sin duda, yo creo que a nivel país va a llegar y va a permear a todas las áreas. Sobre todo que se está pensando y se están desarrollando tecnologías de electromovilidad en base a hidrógeno verde, no solamente para la industria minera, para electromovilidad en ciudades, para los trenes, buses o camiones de alto tonelaje, sino que también para la maquinaria agrícola. Por lo tanto, esto va a ser masivo. ¿Y qué ventajas tiene ese uso, va a tener ese uso masivo de hidrógeno verde? Desde las principales ventajas que veo a nosotros como país es que nos va a independizar del combustible fósil a nivel mundial. Vamos a poder autoabastecernos de combustible. La electromovilidad nos va a permitir, con hidrógeno verde, nos va a permitir ser independientes del diésel o de la gasolina a nivel mundial. Y es una tremenda ventaja como país, además de estrategia. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde plantea la idea de convertir a Chile en uno de los países líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. ¿Es esto posible? ¿Qué costos y beneficios tiene esto? Sara, muchas gracias por tu tiempo y por recibirnos. Y queremos que nos cuentes si es efectivamente posible que Chile sea un líder en la producción y la exportación de hidrógeno verde. Mira, la verdad es que nosotros acabamos de escribirle una carta al presidente Boric justamente en relación a este liderazgo chileno, en qué consiste. Y la verdad es que es tremendamente problemático porque si bien es cierto, estamos de acuerdo que el hidrógeno verde es una alternativa, pero plantear un proyecto de transformar a Chile en el proveedor de 13% del hidrógeno a nivel mundial es simplemente una locura. O sea, insistimos en un modelo de unas dimensiones faraónicas que implica aproximadamente este 13% son 125, 126 gigas de generación eléctrica para producir la electrólisis, etcétera, etcétera. Eso significa aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados de molinos eólicos, aspas, en una zona donde está Magallanes con Punta Arenas y está Tierra del Fuego, está el Estrecho de Magallanes, está toda la ruta de aves migratorias, más el tema ambiental, realmente es una mega intervención, es como meter una especie de elefante en una cristalería. Entonces creemos que si Chile quiere desarrollar la alternativa del hidrógeno verde como una de las alternativas dentro de la transición energética, tenemos que partir dimensionando los tamaños, en qué territorio se van a ubicar estos polos de fabricación del hidrógeno verde, cuál es el enjambre de infraestructura sobre el territorio y cuáles son estos impactos. Y finalmente, estos impactos y los beneficios, ¿dónde van a quedar? ¿Cuál sería? No pensemos en la ideal, porque lo ideal está un poco en la línea de lo faraónico, como dices tú, pero es la más adecuada, es la más realista o aterrizada manera de hacer esta transición de los combustibles fósiles a ser, por ejemplo, productores y exportadores de ese hidrógeno verde. Mira, yo creo que lo primero Chile tiene que darse cuenta qué es lo que pasa con su seguridad energética. Este año tuvimos un problema. Se tuvo que retrasar el cierre de 2 carboneras que estaban previstas para mayo, porque resulta que no llovía, no había suficiente hidroelectricidad y por lo tanto está como un problema de estrechez energética. Después tú sigues con el gas. Nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de gas que petróleo y ahí todos los cálculos que nosotros hemos hecho es que la recomendación que hace la OECD
de que los países miembros desgasifiquen al año 2035 es posible. Y si un poco proyectamos esa escala después de 10 años, ¿en qué minuto entra el hidrógeno verde a jugar ahí? No, es que el hidrógeno verde puede empezar a jugar hoy día. Tú puedes empezar con una estructura de producción en cada uno de los lugares, aprender de los impactos. Tenemos un estudio de ordenamiento territorial, ¿dónde lo vamos a poner? ¿O se va a poner donde las empresas ya hicieron un acuerdo con el estanciero y por lo tanto se van a poner donde quieren y después el Estado va a tratar de arreglar la crema cuando ya está todo instalado? Entonces, no tenemos participación ciudadana. Antes de pasar a una masificación que hoy día lo único que va a generar, lamentablemente, son más zonas de sacrificio y la reacción de la sociedad que le va a hacer la cruz a este tipo de tecnología, y entonces nos vamos quedando sin alternativa. No podemos seguir con eso. Yo creo que la sociedad chilena no está para ese tipo de intervención sin ordenamiento territorial, sin participación, sin dimensionar los impactos sobre el territorio. ¿Sabían ustedes que en el futuro la mayoría de los autos y los buses de nuestra ciudad podrían funcionar con electromovilidad alimentada por energías renovables? Estamos aquí para conversar con las personas y saber cuánta información manejan y qué expectativas tienen sobre la producción y el uso de una energía limpia como el hidrógeno verde. ¿Qué energías renovables conoces? La energía eólica, ¿Ya? creo que... Y sería, no conozco más. Las típicas, eólica, solar. Térmica, la energía de las olas. Geotérmica y el hidrógeno verde. ¿Y qué es el hidrógeno verde? ¿Sabes lo que es? No, ¿Para nada? no. Sí, pero no tengo idea de lo que es. Pero todos hablan ahora del hidrógeno verde y que está en la Patagonia. Una molécula que se extrae del agua, pero para extraerlo se necesita mucha energía y por eso está la diferencia entre el hidrógeno y el hidrógeno verde. Porque para que sea verde tiene que provenir la producción de energía para extraerlo de una fuente renovable. ¿Y sabe de alguna aplicación donde hoy día se esté aplicando el hidrógeno verde? Tengo entendido que la parte automotriz se usa como combustible. ¿Te parece que deberíamos transitar de estos combustibles fósiles a energía renovable, en este Sí, caso claro. el hidrógeno verde? Yo creo que cualquier energía renovable es el tránsito para el futuro. El tema medioambiental hoy en día creo que es de alerta máxima. Creo que tienen que haber medidas drásticas al respecto porque Chile creo que no está preparado para la crisis medioambiental. ¿Y cree que sería importante que hubiera más políticas públicas, por ejemplo, que permitieran el acceso más masivo, más democrático a estas energías o al hidrógeno verde? Bueno, siempre va a empezar por algo elitista, ¿no? Como pudo haber sido los vehículos a combustión interna. Cosa que en la medida de que se vaya masificando se va democratizando. ¿Y qué sientes tú que es la mayor dificultad que tenemos hoy para poder avanzar más rápido? La voluntad ¿Y la voluntad de quiénes? de los, Dígalo nomás. de los políticos, del sistema, de los empresarios. Claro, y la falta de información con la gente, porque aquí uno pregunta en general, y por ejemplo nosotros no teníamos idea Del todo esto hidrógeno verde. del hidrógeno verde. ¿Cómo podríamos estar más informados de todo esto? Por los colegios, por En la internet, educación. en la educación. Lo importante es que incentive a que vengan gente de afuera, empresas de afuera, a invertir en Chile. Por lo tanto, para mí la función del Estado es dar las garantías para que alguien venga a Chile a ganar plata. Pueden ser políticas públicas, puede ser un inversionista, puede ser quien sea. Pero mientras haya alguien que ayude, está buenísimo. La empresa Acciona Energía puso en operación hace algunos meses atrás una planta de hidrógeno verde en la isla de Mallorca, en España. A partir de esa experiencia, la compañía está desarrollando un proyecto similar en nuestro país, en la Bahía de Quintero.
Vamos a hablar sobre esta iniciativa con Carolina Cuevas. Carolina, estamos aquí en el Parque Eólico Punta Palmeras, construido por Acciona, y vamos a conversar de una iniciativa que todos queremos que se pueda materializar lo antes posible y que tiene que ver con el hidrógeno verde. Y tiene sentido que estemos aquí en este parque eólico porque las energías renovables son muy importantes al momento de producir lo que llamamos hidrógeno verde. ¿Es así? Así, tal cual es, Pancho. O sea, hay diferentes tipos de hidrógeno, cada vez más, pero los que más se conocen son el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Oye, a nivel internacional, ustedes son los primeros en operar una planta de hidrógeno en España. Cuéntanos un poco de ese proyecto, cómo se gestó y también qué es lo que está aportando ese proyecto. Sí, nosotros tenemos nuestra primera planta al sur de España, particularmente en una isla, en Mallorca. Es una planta que ha sido fundamental, primero, la colaboración, y segundo, es que estamos demostrando por primera vez que somos capaces de avanzar para la descarbonización de una isla completa. Creemos que este es un proyecto para nosotros emblemático porque nos permite demostrar tangiblemente, digamos, cómo el hidrógeno se puede utilizar en diversas aplicaciones y luego como compañía utilizar ese know-how y llevarlo al resto del mundo como Chile. Desde la mirada del sector público, el momento en el que estamos hoy día en ese proyecto de posicionamiento, ¿cómo es? Bueno, Chile ha sido pionero, un país tan pequeñito, hemos sido pioneros, fuimos el primer país latinoamericano que tuvo una estrategia de hidrógeno verde, efectivamente. Esta estrategia nos ha abierto puertas hoy día muy a nivel de colaboración. Hoy día nosotros nos estamos posicionando porque justamente estas energías renovables que tenemos en el país nos habilitan para proponerle al mundo un hidrógeno competitivo, dado que cuando uno genera el hidrógeno, el costo energético tiene un rol muy relevante. Y hoy día, como nuestra energía es un poco más barata, es más competitiva, logramos proyectar más bien un hidrógeno mucho más competitivo. Tenemos que seguir dando pasos, la colaboración público-privada es clave en esta etapa, así que yo diría que hoy día estamos nosotros dando los primeros pasos. Tenemos muchos desafíos, tenemos que convencer a una industria también que está igual que nosotros aprendiendo de qué tanto puede adquirir este hidrógeno para usarlo en sus propios procesos. Entonces estamos en una etapa muy temprana aún, que yo diría que lo más clave es empezar a impulsar los primeros proyectos pilotos en el país para darle tangibilidad al hidrógeno en nuestro país. Oye, Carolina, la zona de Quintero y de Puchuncaví, bueno, es una zona que ha vivido situaciones muy complejas y muy críticas medioambientales. La instalación de una planta de hidrógeno verde, ¿cómo podría contribuir a mejorar las condiciones medioambientales de esta zona? Bueno, nosotros estamos justamente allí promoviendo, impulsando un proyecto piloto con GNL Quintero y Enagás y creemos férreamente que justamente es una zona que tiene alto potencial porque está contenido con muchas industrias que son demandantes de combustibles de diversos tipos. O sea, tiene empresas que demandan diésel, gas, petróleo, etcétera, y justamente el hidrógeno tiene esta particularidad. O sea, uno podría decir, pero ¿por qué no usamos las energías renovables para limpiar toda la matriz? Y sí, lo que pasa es que las energías renovables tienen un límite. No se puede electrificar toda la industria solo con energía renovable. Entonces, cuando uno no las puede electrificar y quieres limpiarla o descarbonizarla, tienes que pensar en otro tipo de combustible. Y ahí es donde aparece el hidrógeno como una alternativa. Y si pudiéramos hacer como una bajada de lo que implicaría una planta en Bahía Quintero, ¿cuál es el potencial que implicaría una planta así, la producción, esa energía, por ejemplo, quedaría para la zona? Sí, nuestra apuesta como Acciona es partir con las demandas locales, digamos. Lo que tenemos que lograr es la adopción, ¿cierto? Y sobre todo el financiamiento hoy día es clave. Las apuestas que ha hecho el gobierno, Corfo, el Ministerio de Energía, aun por muy pequeñas que sean, son las que están contribuyendo y empujando a que se desarrollen los primeros proyectos pilotos en el país. También sabemos que estamos en un tiempo que tenemos que cuidar un montón el agua. Entonces, ¿qué pasa con el agua para producir este hidrógeno? Mira, el agua es
caso a caso. Efectivamente está ese elemento de que uno quiere entender, ok, estamos en además un país con estrés hídrico, escasez hídrica, entonces uno, ¿cómo me está hablando de usar el agua para electrificar? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, el agua que estamos considerando es la misma agua que tiene ya disponible Bahía Quintero, y esta agua, hoy día al menos nosotros estamos viendo las diferentes alternativas, dependiendo de la calidad en la que esta quede. O reincorporarla al mismo proceso de la planta que ya tiene GNL Quintero, o descartarla bajo algún uso más sostenible. Y claramente la legislación medioambiental hoy día nos obliga a indicar y además especificar qué es lo que vamos a hacer con esa agua y que cumpla la normativa medioambiental. Así que hoy día eso tiene que quedar resuelto y cumplir con la normativa medioambiental que amerita hoy día un proyecto de esta envergadura. Y más aún cuando en el caso nuestro, que lo estamos desarrollando en Bahía Quintero, que estamos empleando todos los estándares incluso más elevados de los que el mismo proyecto exige, para poder dar tranquilidad de que es un proyecto que realmente otorga una solución sostenible. La emergencia climática nos ha reflejado crudamente la relación entre sociedad y medio ambiente. No solo se trata de una nueva tecnología más limpia, también de cómo la operamos, para qué y bajo qué lógica de producción. María Paz, cuéntanos qué tendríamos que hacer para que el hidrógeno verde, por una parte, sea un buen negocio y por otra parte también un recurso democrático que deje valor agregado en nuestro país. Mira, quizás partir de la base que si un negocio no es democrático, yo creo que es difícil que perdure en el tiempo. El caso del hidrógeno verde, a mí siempre me gusta hablar de oportunidades. Tenemos la oportunidad de tomar acciones contra el cambio climático. El hidrógeno verde también nos da la oportunidad de poder descarbonizar nuestra matriz energética. Oportunidades desde el punto de vista económico, social y ambiental de cómo hacer las cosas bien. ¿Y tú sientes que estamos a tiempo de poder hacer de buena manera todo eso que tú describes versus la urgencia que hay también hoy día de invertir y de sacar adelante los proyectos que hay de hidrógeno verde? A ver, aquí nadie tiene la bala de plata. Esta es una industria que se está creando a nivel global también. Y así como estamos nosotros, chilenos, digamos, hay montones de países que están en lo mismo. Entonces, yo creo que bien vale la pena, dado las oportunidades que tenemos, bien vale la pena, y la urgencia climática, bien vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios para lograrse todo a tiempo. ¿Y cómo ves tú el impacto que puede tener la región de Magallanes en este compromiso de que de ahí pudieran eventualmente generarse el 13% del hidrógeno que podría necesitar el mundo? Bueno, esa es una cifra, es una estimación, la cual ciertas ONG han planteado su preocupación porque no consideran los impactos naturales y sociales. Tenemos que sentarnos a conversar porque Magallanes, si bien es una zona casi prístina, digamos, y una zona extensa, puede jugar un rol fundamental en todo lo que es la acción climática. Y la inacción en ese sentido yo creo que podría traernos más perjuicios y sobre todo a los ecosistemas naturales que beneficios, digamos. Así que en ese sentido yo hago hincapié en que hay que sentarse a conversar, hay que ser capaz de ubicar, de determinar esos polos de desarrollo en los que sí se puede, sí pueden convivir distintos tipos de industrias. Y en general nosotros la acogida o en Magallanes lo que hemos visto es que la gente está consciente de eso, ¿ya? Información y colaboración, yo creo que es vital para eso. Jóvenes, estudiantes y profesionales están adentrándose en el mundo del hidrógeno verde para contribuir a su desarrollo en nuestro país. ¿Qué mirada tienen sobre esta alternativa de combustible que se presenta como una promesa para ayudar a la descarbonización? Lo que me motivó para entrar como a todo este mundo del hidrógeno, yo nací en un campamento minero que le pertenece a Codelco en Potrerillos y a nosotros nos sacaron por la contaminación que había y que generaba la fundición que desarrolla sus actividades ahí.
Entonces ahí me empecé a cuestionar un poco como por qué los humanos no nos hacemos responsables de los impactos que generamos a la naturaleza. Entonces ahí uno al final del día se da cuenta que todos somos naturaleza y que esté bien la naturaleza nos afecta directamente a nosotros como humanos. Bueno, yo llegué al hidrógeno verde porque me interesa todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entré acá entendiendo que el principal problema que tenemos como sociedad es terminar con el uso del petróleo. Yo soy del sur, siempre he tenido contacto con la naturaleza. Ya no nos queda tiempo, nuestras metas son al 2030. Tengo una visión muy catastrófica de lo que se nos viene, entonces trato de hacer que todo mi desarrollo profesional y todo lo que me mueve tiene que ver con tratar de aportar a esto. En principio me metí a esta carrera por la carrera de mi universidad, por la sustentabilidad. En tanto fui avanzando con el tema de la sustentabilidad, me di cuenta que las energías renovables no convencionales, la que más me gustó personalmente, la solar, tenía un gran complemento con el hidrógeno. Y como para convalidar todo lo que yo tenía, el conocimiento que iba generando a medida que investigábamos en la carrera, me di cuenta que el hidrógeno iba a ser en el futuro una piedra angular para poder generar una matriz limpia. Darme cuenta del enorme potencial que tiene Chile para ser un protagonista en cuanto a la generación y exportación de hidrógeno verde. Chile tiene un potencial envidiable, tanto en cantidad como en variedad de estas fuentes de energía renovable no convencional, y es por eso que se nos presenta una oportunidad que no podemos desperdiciar, una oportunidad dorada que tenemos que aprovechar para ser líderes mundiales en las próximas décadas. Lo que me impulsó a estudiar el tema del hidrógeno en general fue años atrás en un ramo en el que me di cuenta cómo vivían, por ejemplo, las islas en el sur de Chile, que dependen de un motor diésel para tener electricidad 4 horas diarias. Entonces eso fue como lo que más me motivó, la capacidad que tiene el hidrógeno verde de lograr aumentar los alcances que tiene la energía en Chile. Bueno, yo encuentro que es súper importante que la juventud y los futuros profesionales se involucren en este tema, no solo en el hidrógeno, sino que también toda la gama de energía renovable. Yo creo que ya todos apuntamos hacia una economía que es mucho más consciente en torno como a la crisis climática. Yo creo que quizás no se ha hecho notar tanto, pero los jóvenes están haciendo bastante en cuanto a temas de organización. Tenemos varias organizaciones de temas desde el cuidado del agua hasta cómo hacer incidencia política en la COP. Yo creo que la juventud tiene todas las de decir en ese aspecto porque tiene el cambio climático como una realidad ya consolidada. Entonces me parece que es súper importante que las juventudes tengan voces para poder aplicar estos conocimientos que se van generando a través del tiempo y los que se van generando ahora. Bueno, yo creo que los jóvenes tienen un rol fundamental de aquí a futuro respecto no solamente a la divulgación de la información que ya gracias a la globalización es cada vez más asequible, sino también ya a las acciones. También tenemos que ser majaderos y catetes, por así decirlo, en participar en todas las discusiones que vayan a dar pie a marcos regulatorios que vayan de la mano y sean acordes, estén al nivel de los objetivos que como sociedad tenemos de aquí al futuro. Los jóvenes es crucial que se vayan familiarizando con este tema, principalmente porque nuestros objetivos como país al 2050 ya van dejando un poco atrás las visiones que pueden tener las generaciones anteriores. Es necesario ir forjando una nueva generación de profesionales dedicados a esta área. Estamos igual contra el tiempo, la tecnología en estos últimos 5 años ha avanzado mucho. Chile es uno de los países pioneros en cuanto a su estrategia nacional de hidrógeno verde. Es importante que se cumplan todos los acuerdos de cooperación, porque esto ya no solamente tiene que ver con el negocio que pueda significar que el hidrógeno sea el reemplazo del diésel, sino de cómo hacemos pruebas y vamos compartiendo ese conocimiento en distintos proyectos pilotos a nivel mundial para que la tecnología logre llegar a tomar la escala que tiene que llegar si es que queremos alcanzar las metas de descarbonización. Yo creo que el hidrógeno tiene un potencial gigantesco en el mundo y también en el mundo en Chile más que nada. Además de su versatilidad, hay que destacar su capacidad. Cada parte de hidrógeno que estemos quemando, en lugar de un combustible fósil, es dióxido de carbono que no estamos librando a la atmósfera. La divulgación de información y la divulgación científica cumplen un rol vital, no solamente para los jóvenes, para toda la sociedad en general. O sea, todo parte por divulgar información. Luego la recolectamos, luego vemos qué hacemos con ella, luego la trabajamos, la perfeccionamos. Pero lo más importante es tener esa información, concentrarla, contenerla, divulgarla. Hay mucho desconocimiento acerca de no solamente el hidrógeno o las energías renovables no convencionales, sino también sobre el sistema de energía que hay en Chile y también en el mundo. Entonces es importante familiarizar a la gente, no solamente a la gente que no conocen de nada, sino a los que ya conocen, acerca de cómo funciona este sistema, qué falencias tiene y cómo podemos combatir estas falencias para generar un futuro más verde. Necesitamos tener formación
Necesitamos políticas que coordinen las necesidades de estas empresas con la formación de profesionales. Porque si nos quedamos en que viene y se instala una planta gigante que tiene todo vendido para Europa, nos va a pasar lo mismo que con el cobre, nos va a pasar lo mismo que con el litio. Entonces la idea es que si esto ya se viene, si ya lo tenemos encima, desde las políticas públicas se trata de gestionar lo mejor posible para tomarlo como una oportunidad e incorporarnos en esta nueva economía verde que está llevando el mundo. Y lo más importante, claro, es dejarle a las futuras generaciones un mejor mundo que el que nosotros recibimos. Remar todos en esa dirección. Es inspirador escuchar voces jóvenes motivadas con un cambio de mirada. El país necesita profesionales capaces de analizar, evaluar y desarrollar soluciones integrando todas las aristas. Por supuesto, incluyendo lo social y el cuidado del medio ambiente. Y para eso, la educación es vital. El hidrógeno verde es una alternativa real para que hagamos una transición energética que nos lleve a un futuro más sustentable. ¿Bajo qué lógica debiéramos implementarlo? ¿Qué condiciones y rutas de planificación debiéramos seguir? Yo espero que en el futuro cercano haya un compromiso público-privado para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. No solo para la producción de hidrógeno verde como combustible de exportación, que es una tremenda oportunidad para el país, sino que también en aprovechar las nuevas tecnologías que esto implica y que podamos posicionarnos también como productores de tecnología asociada a la industria del hidrógeno verde, en electromovilidad y también en producción. Me gustaría que Chile fuera un real protagonista en la transición energética, que con el potencial que tiene nuestro país logremos ser un referente a nivel mundial y que los ojos del planeta se vuelquen en nuestro país y que nos tomen de ejemplo de que fuimos un país que logró descarbonizarse al 100%. A mí me gustaría que todos trabajásemos en colaboración, la industria, la academia, la sociedad y los privados, por desarrollar rápidamente y de buena forma la industria de hidrógeno verde en Chile. Esto lo podemos hacer a través del diálogo. Crear espacios de diálogo. Tenemos que juntarnos a conversar, juntarnos a hablar de nuestras inquietudes y de nuestros temores. Esa es la única forma que podemos avanzar hacia un desarrollo sostenible de la industria del hidrógeno verde. Lo que esperamos del gobierno en relación a este proyecto del desarrollo del hidrógeno verde es que lo haga en forma responsable, en un marco de transición energética que primero sirva a las necesidades de Chile y la seguridad energética del país, que en segundo término se plantee un ordenamiento territorial, una evaluación social y ambiental de los territorios donde se va a desarrollar, que incluya participación ciudadana y aceptación, legitimación social de los proyectos y que se hagan a una escala en el cual podamos aprender y avanzar en las regulaciones necesarias. Al finalizar este capítulo, rescato que el desarrollo del hidrógeno verde debe ir acompañado de un cuidadoso proceso de planificación que considere aspectos económicos y tecnológicos y también sociales y ecológicos, para que así logremos modificaciones más profundas y verdaderamente sostenibles. Junto con el final de este capítulo, estamos cerrando también esta temporada de Cuarta Revolución. A nombre de todo el equipo les queremos dar las gracias por habernos acompañado en este viaje, donde quisimos compartir nuevamente con ustedes historias e iniciativas de personas que a través de su conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y también de gestos muy simples y cotidianos están accionando transformaciones conscientes para restablecer el bienestar en nuestra tierra. Los resultados de esto los vamos a conocer en un futuro cercano, pero lo que sí sabemos hoy, en este presente, es que tenemos la oportunidad real de movilizar nuestra vida para generar cambios de manera individual y colectiva.
Sigamos juntos haciendo esta revolución de la conciencia.